Comenzamos este retiro del mes de octubre, bueno, lo hemos comenzado ya con la lectura de la Virgen del Pilar, adelantándonos unos días a esta gran celebración que nos llena de júbilo, de entusiasmo y de amor a la Virgen. Y decía que vamos a comenzar con unas palabras del Papa en la bula que acaba de publicar Dilesis Te. No va a ser este el tema de nuestra meditación porque el documento acaba de salir. Yo únicamente quería anunciarlo, que seguramente ya lo sabéis por los medios de comunicación. Y tiempo tenemos, por supuesto, de leerlo con detenimiento porque es muy largo. Y como sabéis, es como una continuación de la otra exhortación apostólica que escribió el Papa Francisco, Dilesis Nos. Este tema, Dilesis Te, estas palabras latinas, te he amado, tomadas del Apocalipsis, palabras que decía el Señor a una comunidad cristiana. El Papa se va a detener ampliamente en hablarnos de la necesidad de atender a la gente más necesitada. En la anterior del Papa Francisco se profundizó en el amor divino, en el amor humano del corazón de Cristo, y ahora se trata, imaginando, dice el Papa, Dilesis Te, imaginando que Cristo se dirigiera a cada uno de nosotros diciendo: no tienes poder, no tienes fuerza, pero yo te he amado. Dilesis te he amado. Yo te he amado, aunque no tengas nada, aunque seas un indigente. Bueno, pues ya lo meditaremos, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que sea muy fructuosa esta primera carta del Papa León, como digo, siguiendo lo que el Papa Francisco nos había mandado, ¿verdad? Y lo que yo pretendía, y esto ya sí que es el primer tema de nuestra meditación, hablar de la esperanza. Sabéis que estamos en el año jubilar, año de la esperanza, que empezó nada menos que en diciembre del año pasado, que nos quedan todavía unos meses, pero que podemos y debemos seguir aprovechándola lo mejor posible. Y para eso lo mejor que se me ha ocurrido es sencillamente recoger algunas ideas de ese documento, de esa bula, de la bula del año jubilar que escribió el Papa Francisco el año 24, que se llama Spes non confundit. Como siempre sabéis, los documentos papales comienzan con las primeras palabras en latín. La esperanza no defrauda. Ese es el título de la bula o documento del año jubilar en el que nos encontramos. La esperanza no defrauda. Y también, como casi siempre, los papas, estas primeras palabras, las suelen tomar de algún documento de la Sagrada Escritura. Concretamente, este es un versículo de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 5. La esperanza no defrauda. Así comenzaba el Papa Francisco, así comenzamos nosotros, así comenzaba el San Pablo, infundiendo aliento a la comunidad cristiana de Roma. Pues vamos a pedirle al Señor, aunque ya estemos con este año muy avanzado, que sigamos mejorando en lo que podamos en la virtud teologal de la esperanza, siempre necesaria y más si cabe cuando hay circunstancias adversas en el ambiente. Ahora, aunque solo fuera por eso, ¿verdad? Las guerras en tantos países, Tierra Santa y otros lugares, y no solamente las guerras con armas poderosas, esas otras guerras
entre comillas, pero verdaderas guerras, aunque en este caso desproporcionada, porque el que es atacado no puede defenderse de ninguna manera. Esas guerras, digo, entre comillas, que tienen lugar en los quirófanos de algunos hospitales, matando a los seres más inocentes, que son los no nacidos, y otras más. No perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. El Señor Jesús, puerta de salvación, nos decía el Evangelio de San Juan, puerta de salvación. Con Cristo tenemos con la Iglesia nuestra esperanza. Así decía también San Pablo a Timoteo. En Cristo está nuestra esperanza. Puede haber personas desanimadas que miran el futuro con pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Y nosotros, aunque no podemos dejar de sufrir ante realidades efectivas que suponen un gran dolor para muchas personas, aún así no podemos perder la esperanza. Sigo con palabras del Papa. La esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Carta a los Romanos. Ya vemos que tenemos que saber hacer compatible, no hay otra alternativa. La felicidad no va a ser a base de que no haya ninguna contrariedad en este mundo. Eso no va a ser posible, solo ya en la vida eterna, al final de los tiempos. Mientras tanto, es la lucha entre el bien y el mal. Pues tenemos que saber hacer compatibles las contrariedades, las dificultades de un tipo y de otro, con la esperanza apoyada en el amor de Dios que ha sido derramado en mi corazón, en tu corazón, como el fundamento más firme. Dios me ama, no me dejará solo, no me dejará sola, me dará la fuerza que necesite para sobrellevar esas contrariedades, para dar esperanza a otras personas que tal vez están sufriendo y que, aunque quizá sigan sufriendo, se pongan en las manos de Dios y alcancen un gran premio, sí, en la vida eterna, pero también en este mundo, la serenidad, la paz del alma, saber que sus vidas están siendo muy escogidas por Dios para corredimir. La esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz. Porque sigue diciendo San Pablo, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, siendo enemigos antes de ser redimidos, por tanto estábamos con el pecado original, éramos enemigos. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Queridos hermanos, es que en último término, no, es que es así, es que no puede ser de otra manera. En último término, lo que absolutamente importa es la salvación. Irnos al cielo. Absolutamente hablando, eso es lo que importa. En este mundo no podemos negarlo, sería una falta de realismo. Tendremos contrariedades, tenemos enfermedades y al fin y al cabo quizás las cosas que más nos hacen sufrir son los ataques ajenos, las injusticias ajenas, las violencias, en fin, todas estas cosas que vemos en tantos lugares. Señor,
haznos fuertes en la esperanza, que también a la vez es ser fuertes en la fe y en la caridad. Necesitamos para eso, dice el Papa, al Espíritu Santo, que con su presencia continua en la Iglesia irradia en nosotros la esperanza. El Espíritu Santo mantiene encendida como una llama que nunca se apaga, para dar apoyo y vigor a nuestra vida. La esperanza cristiana no nos engaña, no nos niega que tenemos contrariedades. Pero a la vez, estas palabras fuertes, muy fuertes, de San Pablo, entre cadenas, perseguido, amenazado de muerte. Y decía San Pablo, en esas circunstancias, nada ni nadie podrá separarnos del amor divino. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, los peligros, la espada. En todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza, estas palabras tremendas, Señor, que las hagamos nuestras. Porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, danos esta esperanza, danos esta fe. Nosotros tendremos dificultades, tendremos alguna, pero vamos, de ordinaria administración, podríamos decir. No se pueden comparar con esas situaciones de tanta gente que antes decíamos, Tierra Santa o de donde queráis, o de Nigeria, o de Nicaragua, o de Ucrania, o de tantos lugares donde hay persecución auténtica por motivos religiosos, u otro tipo de injusticias o de violencias. Más aún, no es que nos puedan separar las contrariedades del amor de Cristo. No, más aún, nos gloriamos en las mismas tribulaciones. Sigue diciendo San Pablo, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia produce la virtud y la virtud la esperanza. ¿Son cosas difíciles? Pues sí, pero son posibles también. Ya sabemos además que Dios no nos va a pedir cosas que con su ayuda, con su gracia, no seamos capaces de santificar. A nosotros probablemente no nos va a pedir las pruebas tremendas por las que pasó San Pablo, lógicamente. Pero nos pedirá cosas, nos habrá pedido cosas y nos seguirá pidiendo para esto, para la constancia, para la virtud, para la esperanza. Porque en medio de la oscuridad se percibe la luz, una luz que sostiene la vida de los cristianos, una luz que sostiene la evangelización en todo el mundo, la fuerza que brota de la cruz y de la resurrección de Cristo, la fuerza que brota de la cruz. Tantos mártires, los mártires de Corea, los mártires de China, por decir mártires de los siglos más recientes, ¿no? Podríamos decir igual de los primeros cristianos, la fuerza
que brota de la cruz y de la confianza total en Cristo resucitado. La paciencia que también es fruto del Espíritu y mantiene viva la esperanza y la consolida, pues como virtud y como estilo de vida. La paciencia, tenemos que fomentar la paciencia en la vida de cada día, en las 1000 cosas pequeñas de cada día. Sigue diciendo el Papa. Por lo tanto, aprendamos a pedir con frecuencia la gracia de la paciencia, que es hija de la esperanza y al mismo tiempo la sostiene. A la vez, el Papa también nos dice, no dejemos de fijarnos en todo lo bueno que hay en el mundo, porque hay muchas cosas buenas que no salen en los periódicos, que no nos enteramos. Antes de ayer oía yo un texto del Papa que me pareció una maravilla. No sé si tengo que averiguar, del jubileo de los mayores que ha habido en Roma hace poco, pero eran unos 10 minutos verdaderamente preciosos del Papa hablando de la eficacia extraordinaria de la vida de tantas mujeres, madres de familia, abuelas o abuelos que rezan a diario, que quizás sufren al ver que algunos de sus hijos o de sus nietos ya están lejos de Dios, pero no dejan de rezar con una gran confianza. Y el Papa se apoyaba con una seguridad impresionante en esas oraciones, vamos a decir, anónimas ante los ojos de los hombres, pero no anónimas ante los ojos de Dios, que por supuesto las ve y las quiere y las valora. Bueno, pues fijarnos en eso, en las cosas buenas que también hay en este mundo, para no caer en la tentación de pensar que el mal vence al bien. En algunas cosas y durante un tiempo, efectivamente, el mal vence al bien. Pero esa esperanza de la que estamos hablando nos asegura que el mal tiene los días contados. Los días pueden ser siglos, porque es la historia de la humanidad, pero será derrotado. Y nosotros venceremos. Los signos de los tiempos deben de tener en cuenta también esta infinidad de cosas buenas. El hecho mismo de estar aquí ahora, aunque seamos pocos, ¿no?, como en tantos otros lugares, un grupo de personas rezando junto al Santísimo, pues es uno de los signos esperanzadores de nuestro tiempo. ¡Qué duda cabe! ¡Qué duda cabe! Bueno, y luego el Papa se enumera, ¿no?, algunos de estos grandes temas que tienen que ser signos de esperanza, que se tienen que traducir la esperanza en cosas tan concretas, decía antes, para empezar, como la paz en el mundo. La paz en el mundo. El primer signo de paz que queremos que se note es la paz, el entendimiento entre los hombres, que todos somos hijos de Dios, que no hay nada que justifique pues la violencia hasta el punto de matar unos a otros. La paz. En fin, también decía el Papa, tener una visión de la vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Es un signo de esperanza, tenemos que transmitir alegría, no una alegría ingenua, superficial, que, repito, ignore las dificultades. Pero de todas maneras, la alegría del cristiano, de saber que somos hijos de Dios, que somos amados por Dios. Otro signo de esperanza que hemos citado y que el Papa recoge aquí claramente, el pedir la transmisión de la vida, que desaparezca todo lo que supone perder el sentido de la vida humana. Lógicamente los dos grandísimos temas que el Papa quiere, que es muy natural, ¿no? Y luego ya pues enumera otras situaciones que también son, claro, los enfermos, los que están en condiciones de vida particularmente difíciles, los inmigrantes,
El Papa dice una cosa que no puede ser, no debe ser una utopía, y sería sin ninguna duda una solución muy buena para solucionar muchos problemas materiales. Dice el Papa: renuevo la llamada a los dirigentes mundiales para que con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares construyamos un fondo mundial para acabar de una vez con el hambre y para el desarrollo de los países más pobres, de tal modo que sus habitantes no acudan a soluciones violentas o engañosas, ni necesiten abandonar sus países para buscar una vida más digna. ¿Cuántos miles de millones de euros, de dólares, de lo que sea, se emplearán en estas cosas? Pues hay que pedir al Señor. Esto, vamos a decir, grandes milagros, ¿verdad? Bueno, luego el Papa recuerda así también los 1700 años del Concilio de Nicea. ¿Por qué lo recuerda? Bueno, el primer concilio ecuménico en el que se definió a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Pues el reconocimiento de esta verdad central de nuestra fe es también un gran signo de esperanza. El apóstol Pablo nos invita a alegrarnos en la esperanza de nuestra fe y de nuestras creencias, ¿verdad? Bien, son algunas de las cosas que Pablo dice que sí. Y luego sigue diciendo, abundando un poco en lo que estamos ya diciendo, ¿cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Hemos dicho el amor de Dios. Ahora lo decimos de otra manera. ¿Cuál es el fundamento de nuestra esperanza? Creo en la vida eterna. Así lo profesa nuestra fe, y la esperanza cristiana encuentra en estas palabras una base fundamental. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Lo que hemos dicho antes, que aquí se repite de nuevo. Bueno, en fin, para ir terminando ya esta meditación, por el contrario, la muerte. La dolorosa separación que nos obliga a dejar a nuestros seres más queridos. Bien, pero sabemos, por la esperanza, tenemos la certeza de que es una separación temporal, si hemos sido fieles. Aunque pasamos incluso una temporada en el purgatorio, ¿verdad? Pero tenemos la certeza de que nos encontraremos para siempre en el cielo, contemplando la humanidad santísima de nuestro Señor, a la Virgen Santísima, en cuerpo y alma, y todos los santos. Bueno, pues una ocasión para rezar por los enfermos, para ayudar a las personas que puedan estar en esa situación y que se llenen también de esperanza. Fijaros un asunto aquí muy simpático, esta creencia en la resurrección de la vida eterna, ¿verdad? Dice el Papa un asunto, dice, por ejemplo, durante mucho tiempo se construyeron las pilas bautismales de forma octogonal. Todavía podemos admirar muchos bautisterios antiguos que conservan dicha forma, como en San Juan de Letrán. Esto indica, el octógono, que en la fuente bautismal se inaugura el octavo día, es decir, el de la resurrección. Cada día de la semana y uno más, indicando el día de la resurrección que comienza con el bautismo. Entonces, ¿qué será de nosotros después de la muerte? Pues dice, la plena comunión con Dios, si somos fieles, la contemplación y la participación de su amor infinito. Lo que ahora vivimos en la esperanza
Después lo veremos en la realidad. Y venimos hablando mucho de la felicidad. Entonces también el Papa se pregunta, bueno, ¿pero qué es la felicidad? ¿Qué felicidad esperamos? ¿Qué felicidad deseamos? No se trata de una alegría pasajera, no se trata de una satisfacción efímera, que una vez alcanzada siempre pide más, en una especie de avidez, donde el espíritu humano nunca está satisfecho, sino más bien cada vez está más vacío. Necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquello que nos llena, es decir, en el amor, para poder exclamar ya ahora, soy amado, luego existo y existiré por siempre en el amor con mayúscula, que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme jamás. Porque tengo la certeza, con palabras del apóstol, porque tengo la certeza, hemos dicho, ¿no?, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, lo que hemos dicho antes, ¿verdad?, podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo. Y el juicio, otra gran verdad que no podemos obviar, el juicio de Dios. Mucha gente hoy vive de una manera muy superficial, muy ligera, y se olvidan de que todos tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida. Al culminar nuestra existencia terrena, como también al final de los tiempos, el juicio universal. Para nosotros, como decía San José María, así de una manera como muy familiar, muy coloquial, muy cercana, si procuramos amar a Dios, cuando llegue ese momento, Dios para nosotros será simplemente Jesús. Como diciendo, nos pondremos en la presencia de Dios con una confianza total, porque durante toda nuestra vida hemos procurado estar así, junto a Él. Y en ese sentido el juicio no nos quita el sueño. Y somos conscientes de que ese juicio, el juicio de Dios, que es amor, no podrá basarse más que en el amor, de cómo lo hayamos vivido, con los más necesitados especialmente. Entonces, iremos con paz, con tranquilidad, si hemos sabido vivir así. Pues, queridos hermanos, vamos a terminar. Estamos todavía en este año jubilar, todavía podemos seguir ganando la indulgencia del año jubilar, aplicándola por cada uno de nosotros y también por los difuntos. Y acudamos también con frecuencia al sacramento de la penitencia para pedir al Señor perdón de todos nuestros pecados que hayamos cometido, incluso aunque no fueran mortales, y así tener fuerza para borrar esa huella que el pecado deja, dice el Papa. Hay que borrar la huella que deja el pecado, las malas inclinaciones, la falta de contrición verdadera, que la compensamos pues con la oración y con las penitencias que cada uno de nosotros nos ponemos. Que la Madre de Dios, en ella encontramos la esperanza más fuerte, el testimonio más alto, es el amor con la que nuestra Madre nos mira. En ella vemos que la esperanza no es un optimismo fútil, sino un don de gracia en el realismo de la vida. Que la Virgen nos acompañe. Terminamos para seguir dentro de unos minutos.